Una nueva edición de Atravesados por la Música. Nos vamos a situar en el año 1982, en Inglaterra, en el Reino Unido. Gobernaba Margaret Thatcher. Allá por el año 79 duró su reinado. Por más que el reinado era de Isabel II, Margaret Thatcher reinaba y dirigía la vida de los británicos a su antojo, del 79 al menos hasta el año 90. En Argentina, mientras tanto, en el año 81, Leopoldo Fortunato Galtieri nos embarcaba allá por el año 82 en la Guerra de Malvinas. En este Atravesados por la Música, hoy vamos a hablar de uno de los discos, mi compañero lo va a ratificar, tal vez el último de Pink Floyd, tal cual lo conocimos en sus comienzos. Jorge Minetti, ¿cómo andamos, Jorge, querido? ¿Cómo estás, Leo? Acá estamos de nuevo compartiendo este espacio de Atravesados por la Música, que es un espacio que me encanta. Y tal cual dijimos en el programa anterior, íbamos a desarrollar un disco icónico, el último disco con Roger Waters dentro del grupo Pink Floyd, en ese año 82. Que viene a ser como un año de quiebre en la banda. Bien. Entonces, haciendo honor al quiebre de la banda, sacan un disco llamado The Final Cut. ¿Qué significa? Corte final. Listo, sin preámbulos. Sin preámbulos. Llamemos las cosas por su nombre. Tal cual. Un disco que realmente fue abordado de principio a fin por Roger Waters, cuya lírica, cuya letra invade el long play, digamos, todos los temas son de él. Bien. Y a diferencia de los long plays anterior de la banda, que eran rubricados por toda la banda, eran registrados por toda la banda, en este caso particular fueron registrados toda la lírica por Roger Waters. Bien, ¿la música quién era? ¿También metía mano él en la música o la música la liberó un poco? Mira, en este caso en particular tuvo la desaparición de Wright, que era quien le daba ese toque espacial a la banda, que fue hasta The Wall, el tecladista. En este disco en particular deja de ser el tecladista de la banda porque se pelea con Roger Waters y Roger Waters lo saca de la banda y regresa posteriormente ya a la banda sin Waters en el próximo long play que saca la banda, que es A Momentary Lapse to the Rhythm. Envidio dos cosas de Jorge Minetti, sí. Su cabellera y el manejo del inglés. No, soy pésimo en inglés, hay pero que bueno. decirlo que esas dos cuestiones las estamos envidiando. Estamos llevándolo como podemos. Claro. O sea, básicamente... Este disco, perdón, es posterior del que estamos hablando, del que marca el final o el quiebre, posterior a The Wall. Posterior, exactamente. Inmediatamente posterior a ese. Inmediatamente. Convivió porque Roger Waters ya había presentado durante el transcurso de The Wall, le había presentado a la banda su trabajo que se llamaba Los pros y los contras de hacer dedo o The Wall. No. Entonces la banda tenía que optar por uno de los dos trabajos, optó por The Wall y los pros y los contras lo sacó posteriormente a la disolución de esa primera disolución de The Wall, lo saca Roger Waters solo. Che, qué buen nombre. O sea, es tremendo, no me encantó. Tal cual. Muy, muy psicodélico también para ese momento, ¿no? Posteriormente sacan este long play, el corte final, que se caracteriza por no tener los sonidos espaciales que tenía la banda hasta ese momento por la ausencia ya de Wright. Y es más, David Gilmour, el guitarrista principal de la banda, colabora vocalmente, a diferencia del resto de la obra de Wall, de la obra anterior, solamente en un tema de todo el LP. Bien, David Gilmour, que era parte de la primera formación, ¿o es el que se fue y entró él después? No, él entra por Syd Barrett. Ahí está. Exactamente, y se hace cargo de la guitarra líder. Y es quien termina quedándose un poco con la representación de la banda una vez separado de Waters, porque Waters después del corte final dice Pink Floyd ya no existe más, se terminó, no hay más nada para hacer con Pink Floyd, y bueno, y Gilmour recupera a Mason en el primer long play posterior al corte final, lo incorpora solamente como sesionista, Mason era el baterista, y lo recupera Wright. Después, bueno, hay un montón de problemas legales que son resueltos en la justicia. Le dan la razón primero a Waters, después hay un juicio posterior que gana Gilmour y compañía, qué sé yo. Entonces,
se llevan de acuerdo que Waters se quedaba con la marca The Wall y podía usar parte de la discografía, y Pink Floyd podía seguir su vida normalmente sin Waters. Mirá vos, por eso uno lo identifica más a Waters con The Wall. Exactamente. Directamente. Tal cual. Dijiste ahí el baterista como al pasar. Sí. He escuchado que era un baterista medio cuadradito, que no hacía ninguna cosa espectacular, pero muy rendidor. Un tipo que iba a su tiempo siempre, pero que no le pidieras grandes cosas. ¿Puede ser ahí o Quizá, no? o sea, yo no soy un experto en esa parte musical. No, pero a mí me encanta. Bien. La batería de él, hay un solo de batería en El lado oscuro de la luna que es fantástico. Bien. ¿Es de este disco? No. Es el disco se llama El lado oscuro de la luna específicamente. Bien. ¿De los primeros o cuáles? Intermedio, digamos, al medio. Intermedio. Cuando pasan del rock psicodélico a este nuevo rock más lírico, digamos. Che, Jorge, todas las letras fueron escritas por Waters. En el corte final, En sí. el corte final, ¿no? Sí, y en The Wall la mayoría. La mayoría. Corte final, ¿de qué van esas letras? ¿Se puede decir que es una obra conceptual? O sea, que de principio a fin trata una temática. ¿O? Sin duda, todo el mundo piensa que el corte final era un título puesto para el fin de la banda, que termina siéndolo, sí, casi sin lugar a dudas, pero en realidad el corte final, que es una frase de Shakespeare, en realidad, de una obra de Shakespeare, viene a consecuencia de la Inglaterra de posguerra, con un montón de muertos en el camino, y que le habían convencido a su sociedad de que después de esa guerra se terminaba ese tipo de problemas, que no iba a haber más guerra, hasta que, bueno, sube la derecha más recalcitrante y se embarcan en una nueva guerra. Waters, muy enojado con la situación, hace una lírica, sobre todo enfocado, su padre, recordemos lo que habíamos dicho en el programa anterior, su padre un soldado muerto en la Segunda Guerra Mundial, entonces ironiza o satiriza con relación a que todas las cocardas, todas las medallas habían sido en vano, porque terminan embarcándose en una guerra estéril en el sur del mundo contra nosotros, contra nuestro país. Y bueno, y habla de los tiranos locos de este mundo, y lo nombra a Galtieri. Hay una mención ahí a Galtieri específica. Mira vos. A Reagan y a Brezhnev también, que en ese momento era la Unión Soviética, digamos. Claro. O sea, que nadie hizo nada para evitar la guerra, que estábamos en manos de tiranos y reyes locos y sangrientos. Bien. No ha cambiado nada mucho tampoco. No, en absoluto. No ha cambiado mucho. Es muy ácida con relación al consumismo, a la sociedad de posguerra, la juventud. Hay un tema específico que es en el único que colabora Gilmour, que es No No John, que uno piensa que está dirigido a una persona en particular, pero en realidad el John es para nombrar una persona genérica, como nosotros hablamos acá de Doña Rosa. Claro. Bueno, era el John de ese momento, claro. Un John totalmente enfrascado en cosas muy livianitas, digamos, con tecnología, consumo, bueno, lo que estamos viendo ahora recalcitrante, en vez de hacerse cargo de defender todo lo que fue la Inglaterra de posguerra, que sufrió y mucho. Pero mira que hablas de tecnología, y eso estamos hablando de año 82, 83. Sí. Estamos hablando 40 y pico, 44 años atrás del momento que estamos haciendo este programa. Tal cual. Muy, muy loco. En ese momento ya se veía ese peligro de la tecnología, ¿no? Imagínate. Sin duda, y es específico con la tecnología japonesa. O sea, venía de Asia, no China como ahora, pero sí con la tecnología japonesa. Entonces, todo lo que era el consumismo venía desde el lado de Japón. Entonces, claro, todo lo nuevo de Japón, todos los juguetes, todos los instrumentos, todo venía de Japón, y bueno, enfrascaban en ese consumismo que deviene, digamos, en la derecha recalcitrante, que termina en guerra con Argentina. No, y además pensemos, más o menos en esos mismos años, Serú Girán, en Argentina, que en algún momento hablaremos de Serú, seguramente en este Atravesados por la Música, escribía esta canción que hablaba de ir a comprar a Miami y demás. No me recuerdo el nombre ahora, pero hablaba de eso. Y eran mismos años, digo, como a pesar de las distancias y que eran otras realidades, las distancias eran más lejanas porque no había el internet y todo lo que hay hoy, pero cómo se escribía más o menos lo mismo. Sí. Y cómo
tenían esa problemática por la invasión de productos extranjeros en Inglaterra, año 82, que hacía seguramente que sus fábricas dejaran empleos desocupados. Sí. Mismo pasaba en Argentina, con esas economías liberales, ¿no? Neoliberales. Sin duda es exactamente lo que vos decís, tal cual así. Lo que pasaba con Pepe Consumo acá pasaba con John en Inglaterra. José Mercado, ahí José me acordé. Mercado, sí, Pepe Consumo. José Mercado compra todo importado. Tal cual. Y lo que pasó con el cierre de fábricas y el devenir de la guerra sobre todo, es un reflejo del disco El Corte Final. Bien. También en esos años, tal vez unos años antes de los 80s, los punk, ¿no? En Inglaterra también. Sí. Como un poco una contestación, digo, a eso que pasaba, antisistema. Sin duda, ¿no? Pero el punk que rompía todo. Claro, no, o sea, no. no solamente vamos a romper el consumo, sino vamos a romper la sociedad. Claro. Vamos a romper todo lo establecido. Sí, Surge el punk y posteriormente el post-punk, que fue más duro, digamos, para el momento musical que estábamos viviendo. O sea, fue romper todo lo que estaba pasando. Y musicalmente, alguna vez hablaremos del punk también, no le daban mucha importancia. Sobre todo era calzarse los instrumentos y vamos a lo que salga. Digo, no tenían mucho cuidado en la parte musical, digamos. Sobre todo en lo que decían, ¿no? Era toda una actitud. Yo creo que la representación específica de Pink Floyd como banda musical es el último reflejo de un espacio, de un momento que se terminó con la desaparición de Pink Floyd. Mira. No creo que haya habido en la historia de la música alguna banda que se le haya asemejado en cuanto a lo musical y a lo lírico, porque fue una conjunción, diría, casi perfecta de una descripción de época y de final de época, porque el 82 fue el final de una época musical y una época en donde se establecieron unos nuevos órdenes mundiales, porque evidentemente a partir del quiebre de la Guerra de Malvinas, nosotros vivimos ahí nomás una nueva democracia que esperemos tener para siempre. Para siempre. Perfectible, pero para siempre. Totalmente, pero que marcó un nuevo orden mundial. O sea, esto es de ellos, esto es nuestro, ¿me entendés? Y vamos a ir para adelante en ¿Te esto. acordás qué otras bandas a nivel internacional puede haber habido en ese momento? Si vemos en Argentina, Cerú, bueno, dijimos, ¿no? Sí. A nivel internacional, ¿te acordás? ¿Qué puede haber estado de Police? ¿Qué puede haber habido en ese momento? De los 80, ¿no? Sí, bueno, los Rolling. Pero venían de antes. Sí, bueno, Yes, Queen. Pero bueno, ahí tenés la diferencia de Queen con Pink Floyd, es que la música de Queen era pro sistema, digamos, y la música de la finalización de este Floyd con Waters era ya más antisistema, crítico con el sistema. Bien. Y en este disco que vos decís, el del final, sobre todo, ¿no? Sobre todo. ¿Había ahí alguna de las letras, de algunos de los temas, Sí. que más o menos, ¿te acordás de alguno de ellos y por dónde iba? Sí, empieza el disco con un tema muy duro que se llama Memorial Fletcher, que ataca específicamente a los gobernantes de ese momento y al desperdicio que han hecho de la sangre derramada. Entonces todo lo que vimos en The Wall, en el programa anterior, toda esa sangre que se derramaba en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, fue en vano, dicen. Entonces es un desfile de locos, de reyes y gobernantes locos que andan por el mundo haciendo macanas. Y después es desgarrador. Creo que un amigo me dijo tomando un café hace muy pocos minutos, Sí. escuchando la música de Final Cut, se escucha una voz desgarrada de Roger Waters, y es tal cual, es como que llega a lo más profundo, es visceral. Es absolutamente duro, triste y a su vez es muy fuerte el reclamo, ¿no? Por más que uno no entendiera la letra, lo que venía diciendo la letra, Sí. te desgarra, ¿viste? Desde esa conexión que puede tener la música sin ser... Digo, tiene la ventaja de que cuando uno escucha música sin entender la letra, porque habla en otro idioma y no la puede... Digo que esa letra o esa voz pasa a ser parte de la música, Te ¿no? atraviesa por algún lado. Porque uno, si entiende la letra, por ahí se cuelga más en la letra y deja la música de lado. En este caso, la letra, la voz,
y ese desgarro que tenía pasa a ser parte de la música como un todo. Tal cual. Totalmente. Vos sabés que en el primer tema del álbum, que se llama el Memorial Fletcher, está tan identificado con Waters que en realidad su padre era Fletcher. Es Walter Fletcher, o Fletcher Waters, no recuerdo bien el orden del apellido. Pero, o sea, es si The Wall fue autobiográfico, digamos, de Final Cut, fue a pesar de la autobiografía que hice, hacen esto, ¿me entendés? Y se joden en lo que hizo mi viejo, que dejó la vida en las trincheras por un mundo mejor, más pacífico, y esta chica, es más, la trata peyorativamente como Maggie. A Margaret Thatcher. A Margaret, exactamente. Entonces, en todo momento habla de Maggie. Me imagino que en Inglaterra no la debe haber pasado tan bien él en esos años. No, ni tampoco Margaret Thatcher, porque... Bueno, no. O sea, cuando asume Margaret Thatcher, todo el mundo habla de la Margaret Thatcher con busto en un montón de lugares en Inglaterra, pero en realidad los primeros años de Margaret Thatcher fueron malísimos, pésimos. Nada más que tuvo la suerte de tener un loco en el sur del mundo que le dio calce justo para una guerra. Y bueno, vos sabés cómo son los nacionalismos. Una vez que entra en conflicto un país con otro, evidentemente vos te alineas en un lugar definitivo. Yo siempre recuerdo que para la guerra de Malvinas, yo era muy pibe, debo haber tenido 14 años, 13, 14 años, venía en un colectivo y escuchaba el discurso de Galtieri y me bajé y salíamos a festejar el discurso en la plaza de Galtieri. O sea, y murieron un montón de pibes. Y además, dos gobiernos que estaban en caída o complicados, como vos decís, Margaret Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido, y Galtieri, que 3 días antes le había declarado la CGT el primer paro. Un 29 de marzo le había declarado un paro general donde le llenó la plaza y diciéndole: ya no tenemos miedo a los milicos, queremos que se vayan. 3 días después invaden Malvinas. Claramente una guerra que políticamente a ellos dos les sirvió y mucho. A Galtieri el poquito tiempo terminó saliendo, después la democracia, la dictadura cayó ahí nomás, ¿no? Pero digo, claramente una guerra que les sirvió a ellos. Sí, un tanque de oxígeno para estar un par de meses más, a Galtieri como perdedor de la guerra y a Thatcher como ganadora de la guerra, a terminar en un busto en la plaza pública. Así es, así que es un disco que podemos decir antibelicista sobre todo. Sin duda. De una crítica al sistema, de una crítica al consumo. Y en cierto modo pienso también como un homenaje a su padre. ¿No? Sin duda. Sin duda, yo creo que Waters ha pagado con tinta y sangre la falta de su viejo. Claro. Fue un tipo que me parece que lo ha tenido muy presente hasta muy entrada edad, digamos. En The Wall él habla del proteccionismo materno, exagerándolo o exasperándolo en todo caso con Mother, y vos fíjate cómo la figura del padre la realza, a pesar de que el padre murió en trinchera y murió siendo él muy chico, y la figura de la madre con la hiperprotección y todo la deja entre paréntesis. Es todo un tema. Es todo un tema, ¿no? Es un tema para algún diván de... Sí, es un tema de psicología. Totalmente. Que no le vamos a entrar nosotros al menos. Pero más allá de todo lo que podemos hablar nosotros, queremos recomendar que escuchen el corte final de Final Cut, porque realmente he tenido la suerte de que Pepe Berra me lo prestó al disco en pasta, en vinilo, y lo he podido escuchar de nuevo después de mucho tiempo, y es un discazo. Che, hablando de vinilos, es otra cosa. Hablábamos en el programa anterior, en la salida anterior, digo, de cuando veíamos la película, veías vos la película de Walt, que yo no la vi, y sigo sin verla. Si con el tiempo era verla, vos la habías visto, me parece que en VHS o en un formato ese, después la volviste a ver. Digo, escuchar el disco en pasta es como otro viaje también, ¿no? Sí, distinto a escucharlo en un CD, digamos, o en cualquier plataforma en la que hay ahora, en YouTube, digamos. No me cabe la menor duda, es más... Es otro viaje. Hasta los ruiditos de la púa sobre el surco hacen que haya una diferencia absoluta en la música. Si bien vos decís bandas como esta, que
tienen una definición espectacular y que han sido ultra procesados todos sus sonidos, etcétera. Escuchar el disco en el vinilo es otro viaje absolutamente alucinante. Y con unos buenos auriculares y un whisky ni hablar. Buenísimo. Jorge, qué hermoso. Bueno, se vendrán más entregas de este Atravesados por la Música, donde vamos a ir seguramente en programas posteriores también con invitados y que nos cuenten un poquito cómo los atravesó la música a ellos y cómo fuimos cruzándonos todos en estos gustos musicales. Sí, me encantó la idea desde el primer momento que me convocaste, que hablamos con el Guille, etcétera, y la idea de traer gente que se sume a esto y que nos cuente experiencias, porque no solamente tienen que ser experiencias de rock, ni mucho menos. Ni mucho menos. Cómo lo atravesó la música en cualquier estadio de la vida, familiar, en el colegio, de amigos, en una peña, en un bar, lo que sea. Queremos escuchar muchísimas cosas más de Atravesados por la Música. Esas sensaciones. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vos.